Hola, buenos días. Otro vídeo de estos relacionados con Proyecto Luciérnaga, con la última novela que he publicado. Y bueno, también relacionados con esa obsesión que tengo ahora de intentar llevaros a esa Valencia del siglo XV, esa ciudad maravillosa. Hoy os puedo decir que me encuentro en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, posiblemente el más, ya lo era en aquel siglo XV. Estoy andando por los alrededores de la catedral y bueno, no me puedo ni imaginar lo que debió sentir el personaje principal, Isabel, al ver las construcciones de las que os voy a hablar hoy. Es verdad que la Catedral de Valencia no es una de las más monumentales de España en cuanto a dimensiones totales, pero sí que os voy a hablar hoy de dos construcciones que son muy significativas, ya lo eran en su momento, cuando se construyeron a nivel arquitectónico. En concreto os voy a hablar hoy de el cimborrio, que bueno, os voy a poner ahora imágenes, que es una estructura que se eleva a 40 metros de altura, que está encima del crucero, en el techo de la catedral, parece que de hecho está levitando. Es una construcción que es del siglo XIV, muy antigua para el reto técnico que supuso, que es de estilo gótico y que hace como gran linterna o una especie de tragaluz en ese centro de la catedral. De hecho, está llena de vidrieras, de alabastro, y por eso deja precipitarse esa luz blanca en el interior del templo. Y el otro edificio, ahora sí que os voy a decir edificio y ahora luego entenderéis por qué, del que voy a hablar, es de la torre campanario, que bueno, aquí llamamos el Micalet. Si nos fijamos, el Micalet y el cimborrio digamos que dialogan perfectamente, porque son dos construcciones con esa decoración gótica. De hecho, el Micalet fue posterior, se empezó a construir en el 1381 y concluyó en la primera mitad del siglo XV. Y si nos fijamos, aunque es una torre más austera en este sentido, sí que tiene en la parte superior un acabado de gótico flamígero que hace que dialogue perfectamente con el cimborrio. También es verdad que ambas torres dialogan porque son de planta octogonal y tenemos aquí pues dos hechos impresionantes. Bueno, ¿qué os puedo decir del Micalet? Porque es de la torre que voy a hablar esencialmente. Primero preguntarnos por qué se construyó. Es verdad que en sus inicios, bueno, en aquel siglo XIV, la ciudad de Valencia ya estaba tomando una importancia muy significativa dentro de lo que era la corona de Aragón. Y los prohombres de la ciudad querían mostrarlo a todo el mundo. Esas motivaciones están en documentación, es decir, que sí que realmente había esa intención. Y lo que se hizo es una colaboración con el Consejo Municipal de la ciudad, con la iglesia del momento, para sustituir la torre que había originalmente. La torre campanario que había en la Catedral de Valencia estaba situada aquí, al lado de esta puerta románica, la puerta de la Almoina. Es decir, a la otra parte de donde está la actual, que es el Micalet, que se puede ver en el fondo. Era una torre mucho más discreta, de planta cuadrangular, y digamos que se inició esa colaboración para construir la gran torre o el Micalet. Hasta tal punto fue una colaboración que la torre originalmente se construyó en terreno municipal, no era terreno de la iglesia. Pero bueno, ¿qué características tiene? ¿Vale? Porque ya os digo que ya estaba en su máximo esplendor cuando pasó Isabel por allí. Os puedo decir que es una torre que mide 51 metros de altura y que mide también 51 metros de perímetro. Esto le suele sorprender mucho a la gente, porque hoy en día, como no le podemos dar la vuelta, no como Isabel, que sí le pudo dar la vuelta en su momento, porque se construyó como una torre exenta, como pasa con la torre de Pisa. Isabel, al darle la vuelta, sí que se daría cuenta de que costaba darle la vuelta a esta torre, ¿vale? Que tiene ese perímetro. Luego también os puedo decir que es una torre muy robusta, prácticamente maciza, que tiene pocas estancias interiores y son de poca envergadura, porque estaba diseñada para albergar grandes campanas en la parte superior. Ahora veremos cuando hablemos de las funciones por qué, ¿vale? Por qué de esa robustez. Un elemento que no está en la torre, que eso sí que os lo quería matizar, que no estaba, perdón, cuando Isabel pasó por allí, es la espadaña actual que sujeta la gran campana que hay en la parte superior, donde estaba la campana Micalet, que es la que da nombre a la torre. En ese momento había una de madera, que era, digamos, provisional,
porque se había diseñado una gran aguja que nunca se llegó a construir para elevar la altura del campanario. Pero bien, esencialmente lo que estamos viendo es una torre que tiene ese esplendor de aquella época, igual que el cimborrio. ¿Qué funciones tuvo esta torre? Porque claro, os he dicho que se construyó para impresionar, pero realmente ha sido una torre muy utilizada. No solo se convirtió enseguida en el monumento más emblemático de la ciudad, prácticamente hasta hoy en día, como un emblema, digamos, sino que además ha tenido funciones comunicativas muy relevantes a lo largo de la historia. Por ejemplo, aquí se marcaban los horarios de la ciudad. De hecho, fue uno de los primeros sitios donde hubo un reloj en la península ibérica para marcar esos horarios. Las campanas marcaban la apertura de las murallas por la mañana, el cierre de las murallas en la tarde-noche, también marcaban las horas entre medias, las horas de trabajo. Tenemos que tener en cuenta que este campanario siempre ha albergado una de las campanas más grandes de toda la corona de Aragón por una razón muy concreta, porque Valencia tiene entre los 2-3 perímetros más grandes de casco histórico medieval de toda Europa. Había que llegar en ese sonido a todos los rincones de la ciudad y también a la parte exterior, donde se encuentra la zona de campo, que también estaba trabajando la gente allí. Pero bueno, aparte de estas funciones tan pragmáticas, también aquí pues, se anunciaban actos religiosos, se anunciaba la llegada de celebraciones o la llegada de una persona ilustre de la época a la ciudad. También, por ejemplo, también servía de alarma, porque tenemos que tener en cuenta que, pues, por ejemplo, si había un incendio en la ciudad, era mucho más fácil informar desde aquí. Había todo un lenguaje de campanas, aparte de la campana superior, porque hay una sala de campanas en esa zona decorada con gótico flamígero que vemos con las ventanas en la parte superior de la torre. Otras cosas que se comunicaban eran de tipo visual. Esta torre también funcionó como una especie de faro portuario durante un periodo de su historia. Iluminando la parte superior se veía desde el mar, por su envergadura, aquí no había edificio que le hiciera competencia. Y bueno, más o menos eso es lo que os he querido contar hoy. Yo simplemente deciros que para mí es pura magia volver aquí y sentir lo que debió sentir Isabel en aquel momento cuando llegó a esta torre y le dio la vuelta, la tocó, puso su mano sobre ella y quedó muy impresionada, sobre todo por las gárgolas que tiene, que todavía hoy en día las podemos ver. Espero que os haya gustado este vídeo y bueno, si os ha gustado intentaré hacer otro la semana que viene. Hasta luego y gracias.